Hace 25 años este museo nació con las ideas de Eugenia Meyer. Eugenia Meyer venía ya con importante trayectoria y entre lo que me acuerdo ahora, había hecho ya el Museo de las Intervenciones y había hecho el Museo de la Revolución. Lo que proponía entonces Eugenia era una nueva idea de un museo, era luchar con estas formas arcaicas en que se vean los pobres niños de secundaria transcribiendo en un cuaderno las cédulas del museo sin ver lo que el museo da. Queríamos hacer un museo vivo, un museo que fuera capaz de devolverle a las personas la imagen y la importancia de una Cámara de Diputados y como la importancia que ha tenido a lo largo de nuestra historia. Entonces nació con una vocación de tratar de hacer algo distinto. En 1994, la entonces senadora María de los Ángeles Moreno, que era la presidenta de la Gran Comisión de la 55ª legislatura, tuvo la idea, ya que había el espacio, de construir un museo que, según ella decía, tendría que reflejar la preocupación de los mexicanos por dotar a la vida política de México de una estructura legal y entender que el Estado mexicano necesitaba naturalmente una integración a partir de las leyes, ¿no?, de la Constitución. Entonces, desde la primera vez que nos reunimos para ver esto, teníamos una relación personal, éramos amigas. Yo tenía la experiencia de haber hecho museos previos. Ella me sugirió desde muy al principio que el museo debería llamarse Los Sentimientos de la Nación, porque esto era la expresión de lo que José María Morelos y Pavón planteaba como la enorme posibilidad de una primera constitución para la nueva nación, ¿no? El reto era muy complicado por varias razones. Primero, porque el espacio era muy pequeño, porque iba a ser un espacio abierto al público, no nada más para que los diputados y supuestamente en aquel entonces también los senadores, porque iban a sesionar ahí, esto cambió después, estuvieran o pudieran asistir ahí. La idea era abrirlo al público y convertirlo en una especie de sala de enseñanza de lo que es la democracia en México. Por otro lado, también teníamos problemas porque, como corresponde, cada grupo político en la Cámara de Diputados tenía ideas diferentes y este asunto de que la historia la escriben los triunfadores, pues es muy relativa. No fue fácil elaborar primero el guión científico, luego el guión museográfico y luego plasmar esto en lo que es la parte visual plástica, ¿no?, del museo. Pero debo confesar que pese a los pequeños problemas que fuimos teniendo, el museo se pudo construir y se inauguró absolutamente en tiempo, como lo había solicitado la entonces diputada María de los Ángeles Moreno. Yo conocí a la doctora Meyer, que como ustedes saben fue la coordinadora, por una idea que tuvo la licenciada María de los Ángeles Moreno, de dar a conocer pues, lo que era la historia legislativa de nuestro país en diferentes etapas, que era un tema que realmente yo creo que necesitaba nuestro país. Ahorita vemos la importancia de acercarnos a conocer realmente todos los procesos legislativos y pues tuve la fortuna de que ella me invitara a estar en la dirección del museo. Lo primero fue que me invitaron a que conociera el museo, ¿verdad? Entonces, inclusive la cámara, que yo quiero decirles que no la conocía, yo conocía la antigua, ¿no? Y entonces la primera vez que llegué, bueno, realmente sí yo quedé muy asombrada de qué bien acabado estaba todo, nuevo, las personas que trabajan ahí muy amables, todos uniformados. Entonces, como cualidades, digamos, que yo creo que nuestro país, con la tradición museística que tienen, es increíble ver un museo pues, con eso. Además, estamos hablando de tantos años, ¿verdad?, que el proyecto de tener videos interactivos, los talleres, etcétera, pues era una novedad realmente, ¿no? Porque sí había ese uso de algunos otros museos, ¿no? Por ejemplo, Papalote.
pero digamos sobre un tema en concreto, haber hecho toda la museografía, porque bueno, mucha gente nos decía que no parecía que fuera un museo por aquello de que no tenía piezas históricas, cuando se sabe que es mucho más amplio el tema o el decir que es un museo, ¿no? Pero les repito, sí fue de mucho asombro, de una responsabilidad grande, no nada más por el museo, sino por el sitio en donde que estaba el museo, ¿no? En un principio, la doctora Eugenia Meyer, que era quien conocía el trabajo del Taller de la Imaginación, donde un servidor participaba, nos convoca, nos llama por teléfono y nos dice: oigan, estoy haciendo un taller en el museo, en la Cámara de Diputados, quiero que haya 2 talleres, ¿qué me proponen? Les tienen tanto tiempo. Y claro, empezamos a maquinar, a idear qué talleres podían darse para el público. Y el primero que se nos ocurrió fue el Congreso de los Jóvenes. Llegué a trabajar gracias a la invitación de los compañeros que pertenecían en ese momento al Taller de la Imaginación. Estamos hablando por el año de 1992. Conocí a estos compañeros en actividades que realizábamos para la Dirección General de Publicaciones. Ellos tenían la asociación civil, el Taller de la Imaginación, y yo estaba en otra asociación llamada Comunicaciones Actei. A ellos se les invitó, la doctora Eugenia Meyer los invitó para el diseño de una serie de actividades para reforzar y complementar el recorrido y el discurso museográfico. Era un juego realmente lo que habíamos pensado, que la gente podía entrar y legislar sobre los tacos, sobre los juguetes. Poco a poco ha ido cambiando y se ha vuelto más serio, pero era la primera intención. El segundo taller, que es el taller de Congreso de los Constructores de la Democracia, pues fue un poquito más lento, porque al principio pensábamos como un juego de la oca, pero no nos convencía. Después jugamos con unos vitrales que representaban a distritos electorales, sectores de la población, y era una serie de preguntas. Y aquí nos dimos cuenta que hay una muy mala educación cívico-ética de los chicos, no saben nada, historia menos, geografía de pasadita la vieron. Entonces dijimos, hay que cambiar, hay que reestructurar todo. Bueno, la primera impresión sí fue un poco de asombro, porque llegué a un espacio que yo no conocía, sabía de la existencia, lógicamente, pero no tenía conocimiento de los protocolos, del trabajo, de los procesos que se siguen aquí, y llegar a involucrarme para generar actividades que apoyaran lo que era el discurso acerca de la historia de la legislación en nuestro país, y generar una serie de actividades en apoyo a este discurso. Bueno, para mí fue completamente algo nuevo. Fue un reto, yo creo que para todos fue un aprendizaje, porque de los que entramos habíamos trabajado en ferias de libro con Conaculta en el interior de la República, y tuvimos que familiarizarnos con la historia legislativa, la historia constitucional y sobre todo con los tecnicismos del proceso legislativo. Y el reto fue bajar esos tecnicismos al área de talleres, que es donde explicamos cómo se lleva a cabo un proceso legislativo y la creación de las leyes. Porque fue un museo que se pensó ya con 2 talleres que integraban la participación de los visitantes en estos espacios. Y para ello pues se contrató a un grupo que se llamaba Taller de la Imaginación para darle vida a estos talleres e hicieran un símil tanto del trabajo legislativo en su momento como estaba en ese momento, y también un símil de la vida electoral en el país, y se adaptaron para llevarlas a dinámicas grupales. Y de esta manera pues se fueron creando y evolucionando los espacios de trabajo del Museo Legislativo, que siguen siendo como muy importantes para dar a conocer el trabajo del legislativo y fomentar la cultura parlamentaria, y asimismo también participar en la educación cívica y de la ciudadanía. De esta manera, pues bueno, los talleres son vitales en estos espacios. En esta estancia
empecé a reconocer nuevamente lo que es la historia de mi país, la historia de México, ¿no? A través de sus diferentes etapas de la historia. Y bueno, de ahí empezar a comprender cuál era el sentido y la intención de este espacio cultural dentro de un espacio político, ¿no? ¿Qué finalidad tenía? En una primera etapa, como te digo, se empieza a evolucionar a partir de la diversidad de actividades que se implementan y posteriormente cómo el público empieza a reconocer este espacio como un espacio alternativo para la educación. Entender que en un principio era un museo de historia, más que contener obra de arte o objetos antiguos o valiosos, era un museo temático. El discurso se tiene que construir a partir de una conceptualización de qué queremos, es decir, de una explicación de qué queremos contar. Lo que queríamos contar es cómo los mexicanos hemos ido procediendo, elaborando el concepto del Estado de Derecho. Y en ese sentido, naturalmente, teníamos que hacer una visualización de integrar a la población. Por eso el museo original, a la entrada en el vestíbulo, había un gran mural hecho por un artista que tenía además espejos. Y la idea es de que cuando llegaran los visitantes, sobre todo los jóvenes, porque había muchas visitas escolares, etcétera, al verse reflejados en esto, empezaran a sentirse integrados y bajaban entonces a lo que era el museo. Creo que si para algo sirve la historia es para vernos en ese gran espejo de cómo nos hemos ido constituyendo. El hacer historia institucional, que es una parte de la historia que no es del todo apreciada, nos refleja la importancia de la Cámara de Diputados como la gran representante de la nación. Es decir, todavía en el siglo XIX hablar de representación popular y hablar de Cámara de Diputados son sinónimos en los documentos del siglo XIX. Y creo que esa vocación con la que nace nuestro poder legislativo es una cuestión que tiene que mantenerse viva y tiene que recordarse no solo a los legisladores, sino fundamentalmente a los mexicanos. Lo que nos resultaba fundamental era partir de una premisa. Por ningún motivo se va al museo a leer, porque luego ponen unas cédulas están los chicos, por ejemplo, luego las ponen en calado blanco, ¿verdad? Entonces están los niños con el cuaderno copiando porque el maestro los mandó. No había casi cédulas, había los primeros interactivos, ellos participaban, pues se ponían los audífonos, escuchaban voces, podían mover quiénes participaron en qué legislatura, cómo estaba, etcétera, etcétera. Y una preocupación fundamental era también que con el tiempo estos digamos, interactivos se actualizaran de las siguientes, sino qué sentido tenían, ¿no? Por otro lado, establecimos desde el principio una idea muy clara: nadie entra con lápiz y papel al museo. Para que no se distraigan, para que estén ahí, para que vean, para que se vayan involucrando en el discurso museográfico. Posiblemente en el primer museo había más me gustaba a mí que existiera esa sala donde iban los jóvenes y se sentaban y entonces hacían el ejercicio de ser el legislativo, ¿no? de ser diputados y presentar iniciativas. Ese me parecía un buen punto, que debatieran entre ellos mismos. Nosotros teníamos en el museo muchos datos, digamos, de cómo las legislaturas habían ido cambiando, ¿no? Desde que eran solo un solo partido, cómo fue los porcentajes, inclusive la inclusión de otros partidos, ¿no? Entonces todo eso pues, teníamos que reflejarlo también en el país, ¿no? Y en los talleres, que también no nada más eran de primaria y secundaria, sino inclusive de todos los grupos bienvenidos, ¿no? De grupos de la sociedad civil, pero también de diferentes universidades y todo. Ahí sí eran unos temas que podíamos rescatar con ellos, ¿no? De cómo veían esta pluralidad, la primera vez que hubo un presidente de la mesa directiva de otro partido político, cosa que después de 70 años así como que sí parecía que, bueno, esto es algo maravilloso que nos haya tocado, ¿no? Lo mismo cuando fue el cambio de partido político para la presidencia, ¿no? En lo personal, reconociendo lo que fue el museo anterior, creo que en el lapso que se da la realización,
queda poco definido, porque encontramos un museo más de historia, pero ya en esta parte empezar a identificar y empezar a compartir esos puntos de las CIES dentro del museo. Y bueno, ya vendrá otra etapa con otra administración, con el director actual, el maestro Elías Robles, que abre ese panorama de actividades, ¿no? Entrar a la actividad de noche de museos, exposiciones, tanto dentro como fuera y en los diferentes pabellones que te ofrece las mismas instalaciones de Palacio Legislativo de San Lázaro. Bueno, vendrá una gran evolución, pero igual vendrá un retroceso cuando el museo cierra sus puertas para llevar a cabo una reestructuración y remodelación. Y bueno, ahorita estamos en esa parte de recuperar a partir de este nuevo concepto de museo que no ha perdido el origen, pero que se ha diversificado en información que van con las políticas actuales que están implementándose en este momento, ¿no? Esta parte de la participación ciudadana que va de la mano con el Parlamento abierto, derechos humanos, conocer más a fondo qué es el Congreso, no solamente a través del museo, sino de los recorridos que se llevan a cabo dentro de las instalaciones de Palacio Legislativo, en la Plaza Legislativa, en el edificio principal, ¿sí? Llegué exactamente en mayo de 2013, ya hace más de 6 años, y estuve fascinado por la idea de convivir con una institución eminentemente histórica, eminentemente cultural, eminentemente museística, porque sé de antemano que las instituciones culturales como los museos son fundamentales para darle sentido, para darle identidad a todo un pueblo, a toda una nación. Decía, por ejemplo, el alcalde de la ciudad de Detroit, que la ciudad de Detroit es una gran ciudad porque tiene un gran museo. Y esto habla de esa simbiosis entre los museos y las grandes ciudades. Creo que la Cámara de Diputados tiene un gran museo porque también la Cámara de Diputados es grande. Nosotros ya veníamos con muchas actividades que veníamos implementando ya de algunos años por acá. Pongo algunos ejemplos. No existía el programa de extensión cultural Noche de Museos. Nosotros ya veníamos generando con éxito varias ediciones de este maravilloso programa de extensión cultural. Implementamos otro programa igualmente exitoso que se llama Tardes del Cine Club. Ya tenía algunos años también de venir generando muy buenas expectativas. Asimismo, hicimos algunos convenios con varias instituciones. Una de ellas es, por ejemplo, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, concretamente con los compañeros que también administran el Universum, para retransmitir en el Museo Legislativo el Seminario de Investigación Museológica. Estas actividades y también esa proactividad que hemos tenido, que ya había mostrado el museo a lo largo de su existencia, que es llevar exposiciones itinerantes a las diferentes entidades, participar en ferias de libro y en otras actividades culturales, había logrado que para 2016 aproximadamente ya tuviéramos un incremento incluso de más del 100% de los visitantes. Eso fue quizás uno de los detonantes para que las anteriores autoridades dijeran, estamos hablando de una institución que recibe cerca de 100,000 visitantes al año. Los visitantes, los que quieren conocer la Cámara de Diputados, porque valga decir, el museo es la institución encargada de dar los recorridos a lo largo y ancho del Palacio Legislativo de San Lázaro para que conozcan los elementos artísticos, históricos y culturales del pabellón de San Lázaro, asimismo las instalaciones del propio museo. Entonces, las autoridades cayeron en cuenta que era necesario darles un mejor museo, un museo actualizado, no diría yo que mejor. Anteriormente el museo, lo podemos ver reflejado justamente en esta sala, era más bien de corte histórico, atendiendo a las circunstancias, a las coyunturas políticas, económicas, culturales que detonaban después en ordenamientos fundamentales. Pero nuestra inquietud era ir más allá, a que conociera el visitante la importancia de un congreso, la diferencia entre una asamblea, un congreso, un parlamento, por qué la importancia del poder legislativo, por qué hay 2 cámaras, qué se hace en esas cámaras. En fin, esa es la visión que yo tenía desde un principio y justamente se nos dio la oportunidad de contribuir con los contenidos para este nuevo guión museológico. El modelo de representación política en el mundo se ha transformado. En el anterior museo, que era de gran calidad,
había un énfasis sobre la historia de la Cámara de Diputados y del Congreso de la Unión en general en México. Y tenía contenidos muy ricos, por supuesto. Sin embargo, en esta nueva visión lo que se buscó fue adaptarnos a la transformación del mundo mismo, en la que la representación se ha transformado, en el que los congresos de hoy son distintos a los congresos de hace 20 años o más, y en el que era necesario adaptarnos al nuevo entorno del mundo. Entonces, en el nuevo discurso parlamentario lo que se privilegió era resaltar el papel de los ciudadanos en el modelo de representación democrática contemporánea y también señalar el camino hacia el que aspiramos tener como modelo de representación democrática, y no solo la revisión de nuestro pasado, que es muy importante y que por eso forma parte del discurso del actual museo, pero que es insuficiente para entendernos como sociedad y que es insuficiente para entender a las instituciones políticas. El visitante del museo se dará cuenta en su propia experiencia al visitar el museo de que la cuestión política no es una cosa solo de los políticos y que las instituciones políticas no son cosas exclusivamente de los diputados, las senadoras, los senadores. No, es un asunto que nos compete a todos y que no es de ahora. Es de siempre. Lo que pasa es que en estas condiciones actuales de la modernidad y de las democracias contemporáneas, nuestra responsabilidad es mucho mayor. Y entonces las ciudadanas y los ciudadanos tenemos la obligación de involucrarnos con la actividad política, de informarnos sobre lo que está sucediendo, porque solo de esa forma podemos transformarla. Y de eso se trata en el énfasis que se hace en el nuevo discurso. En la sala 1, 3 y 4, lo que se buscó fue ir introduciendo al visitante de manera paulatina en el fenómeno de la política y de lo político. Al iniciar, lo primero es que se debe de reconocer que el público que visita el museo es muy diverso. Aunque se pudiera pensar que siempre son estudiantes, no es así. Visita el museo prácticamente gente de todas las edades, de todo tipo de orígenes, de formaciones, de todo el país que visitan la Cámara de Diputados. Y por eso es que era necesario poner una primera sala que nos pudiera acercar al mundo de la política, que nos explicara que el mundo se organiza de distintas formas políticas, pero que hemos encontrado una fórmula para resolver los asuntos que nos generan conflicto en lo político y en lo social, y que esa fórmula es la fórmula de la política y de las instituciones políticas. En esa propia experiencia de la primera sala por la que pasan todos los visitantes, les permite entonces entender el resto de las salas, de cómo en México nos hemos dado ciertas instituciones y ciertas salidas a esos conflictos que tenemos socialmente a través del reconocimiento de nuestras diferencias. Por eso es tan importante que en la sala 2 se encuentran la diversidad que tiene este país, la diversidad y los cambios históricos que ha tenido este país a lo largo de los años del proceso de democratización, y después conocer con mucha mayor fidelidad lo que sucede al interior del Congreso en la sala 4. Mucha gente, por ejemplo, dice sinceramente que le choca la historia, ¿no? Pero la historia como un ejercicio así mnemotécnico que está aprendiendo nombres, fechas, lugares que no le dicen nada. Entonces, en el discurso museográfico, lo que se trata de, o bueno, lo que yo traté de hacer es explicarle a la gente que ya le queda tan lejos la revolución, cuál fue el resultado de todos estos hombres que dejaron su casa, su familia y decidieron ir a luchar para hacer de México genuinamente un lugar mejor. Entonces, lo que alcancé yo, a ver es qué de la revolución podemos mostrarle a los jóvenes, por qué fue importante. Bueno, acababa de pasar también el centenario de la Constitución de 1917, entonces, cómo a pesar de que primero no fue una revolución, fueron muchas revoluciones, pero cómo a partir de todas esas revoluciones, de cada hombre que tenía una ideología, una necesidad local, ¿no?
cómo se pudieron al final unir y quedar manifiestas esas ideas, aunque lucharon entre sí porque vino la escisión revolucionaria, cómo todas esas ideas al final cristalizan en la revolución en la Constitución de 1917. Creo que fue una renovación integral, sería el término más apropiado. En realidad sobrevive poco de la anterior versión del Museo Legislativo. Para no despegarnos de nuestras raíces, para darle cierta consecución, comentaba yo que en esta segunda sala de exposición permanente, que se llama México, Historia y Política, se retoma lo que era la esencia del anterior museo, pero todo lo demás ya tiende a nuevas visiones, nueva museografía, nuevos elementos tecnológicos y lo que está en boga, las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, para ampliar justamente los contenidos y la experiencia del visitante. Ahora contamos con códigos QR, contamos con realidad aumentada, contamos también con, creo yo, uno de los aciertos más grandes de este nuevo proyecto, mucha preocupación por la accesibilidad. Tenemos varias cédulas de contenidos en código braille, pero también en inglés, también en maya y en náhuatl. Sabemos que tenemos 69 lenguas oficiales mexicanas, pero por lo menos estas dos, que son de las más dominantes o conocidas dentro de estas lenguas oficiales mexicanas, y a su vez tenemos guías podotáctiles, elevadores, todo porque nos interesa ya llegar a más públicos y también que sea un museo accesible, cumplir con los tratados de Marrakech y otros compromisos internacionales en materia de derechos de personas con discapacidad. Eso creo que es uno de los grandes aciertos, un museo más accesible. Todos los museos evolucionan, es como el lenguaje, como las costumbres. Sí hay una evolución, desde luego ahora hay muchísima acceso a tecnología que antes no se tenía, ¿no? Entonces creo que ese es un aspecto pues bueno, muy positivo para los jóvenes, que ya no tienen que perder el tiempo escribiendo en las libretas qué decía la cédula, porque ni veían lo que les interesaba y se la pasaban escribe y escribe. Ahora es maravilloso que toman el teléfono y escanean el código QR y ya tienen mayor información. Sí, yo creo que en eso hemos cambiado mucho. Parece increíble, pero en 25 años tecnológicamente hemos dado un salto tremendo. El museo sigue teniendo unos talleres, actividades lúdico-formativas, actividades en un ambiente de inmersión para generar experiencias significativas, con expertos en pedagogía justamente para que se lleven nuestros visitantes estas experiencias significativas, y siguen siendo talleres inéditos, eso es muy importante. Nacieron siendo inéditos, pero al día de hoy, 25 años, estamos a unos días de cumplir los 25 años, siguen siendo talleres inéditos. No hay en ningún otro lugar de la República talleres como estos. Es quizás de los valores más grandes con los que contamos. Yo pondría en primer lugar a nuestro personal, que es calificado, es experimentado, se le ha dado seguimiento y se ha ido enriqueciendo justamente en estos últimos años, pero creo que es el principal valor de esta institución, su personal profesional, comprometido y calificado. Y después tenemos este tipo de herramientas didácticas como los talleres. Estos talleres son una gran herramienta de comunicación educativa para que el visitante conozca de cerca cuáles son las herramientas o elementos con los que trabajan nuestros representantes políticos. Así, por ejemplo, tenemos un taller que se llama Congreso de los Jóvenes, con diferentes modalidades, para que en un ambiente de inmersión el visitante pueda debatir, pueda hacer consenso, pueda incluso tener disenso, y que un poco se relacionen con lo que hacen nuestros diputados, por ejemplo, en las reuniones ordinarias de trabajo, nuestras comisiones ordinarias, o cómo trabajan en el salón de sesiones del Pleno. Nosotros seguíamos con nuestro trabajo sin ser realmente, bueno, sin mayor quehacer político, por decirlo, ¿no? Siempre nos mantuvimos con que cada quien podía tener la libertad individual del partido o del grupo que quisiera, pero ahí trabajamos para la Cámara, y nuestra labor más importante era que se conociera qué se estaba haciendo. Y bueno, parte de estos cambios, como les repito, los mencionábamos tanto gráficamente en material que teníamos como a la hora de discusión de los estudios.
Creo que una de las líneas más afortunadas del Museo Legislativo es que, como toda institución artística, cultural o museística, es neutral, es objetivo, es apartidista. Lo fue cuando nació en 1994, creo que es una de las cuestiones que justamente pone en relevancia la anterior directora, la licenciada Patricia Moisen. Creo que yo también lo pondría como algo relevante. Es un museo que trata de abstraerse a las pasiones políticas. Es una institución que debe ser neutra, ha sido objetiva, es apartidista. Creo que ese es un gran valor que también tiene la institución. Y ante los cambios, bueno, responder con institucionalidad, con profesionalismo, obviamente con neutralidad. ¿Qué espero? Que se lleven algo y que se lleven una idea diferente del Congreso. Sobre todo que se lleven esta idea de que el Congreso no es responsabilidad solamente de los políticos, el Congreso es responsabilidad de todos. Y en ese sentido creo que es importantísima la labor que hace el museo. En esta labor de cómo se concibía un museo distinto, en el que no fuera el museo frío, el museo donde están la historia muerta, donde están una serie de anaqueles sin vida. Había el gran reto de cómo hacemos esta devolución, sobre todo a los jóvenes. Estaba muy pensado para chicos de secundaria, prepa, primer año de la facultad o de las universidades y la educación superior. Y cómo devolverles entonces esta vivencia de que la historia es algo vivo y es algo que hacemos todos los días. Y lo hacemos, cuando digo todos, es todos, ¿no? El señor que acomoda coches en el estacionamiento hasta el presidente de la Cámara. Yo siempre he dicho que el museo es como un niño, esto es obviamente desde la perspectiva femenina. Parir un hijo cuesta mucho trabajo, pero mucho más trabajo cuesta lo que sigue. Lo mismo sucede con los museos. Parir un museo es un trabajo muy intenso, con una colaboración de muchísima gente. Uno de los temas más importantes es cómo nosotros, historiadores, explicamos a los museógrafos, a los que van a hacer la visualización plástica, etcétera, qué queremos, ¿no? ¿Qué objetos? No es necesario que se ponga el original de esto y el original del otro. Ese es otro concepto del museo, de la cosa esta de las antigüedades o vejestorios. Entonces, tuvimos que ir haciendo ajustes a lo largo del tiempo y, muy importante, actualizaciones. Es decir, se acababa una legislatura, habría que poner en la base de datos quiénes eran los nuevos legisladores, cuáles son sus antecedentes, qué estaba pasando. Había que hacer más entrevistas de historia oral para aumentar el archivo de la palabra, etcétera. El tema era que el museo no es el lugar donde están las musas o los objetos viejos o aquello que no toques, puedes mirar, no te acerques, porque no es un museo de arte. El museo tiene que ser interactivo para que sobre todo nos interesaba más que nada los jóvenes y los niños, para que se sientan integrados. A su vez se inauguró un nuevo ciclo de actividades culturales, artísticas, en el marco de lo que se conoce como Espacio Cultural San Lázaro. Eso también involucra una participación activa del museo. El museo además históricamente ha participado en grandes instituciones como lo son el Parlamento Infantil y el Parlamento Juvenil, y bueno, ahí también estamos totalmente comprometidos. En fin, se vienen grandes retos, grandes actividades, grandes objetivos. Yo creo que lo que me ha motivado es, últimamente he tomado un curso en lengua de señas mexicana, porque hace 5 años aproximadamente atendí un grupo y entre esas personas venía 2 personas sordas. Entonces, el hecho de que yo no supiera, por ejemplo, saludar, ni darme a entender con él, me hizo sentir mal. Y por eso aprendí la lengua de señas mexicana. Estoy en eso, todavía sigo estudiando porque hay muchas cosas que aprender y bueno, la experiencia fue muy significativa. Ya 25 años alguien me dice que
sí es mi otra casa. Ha sido un espacio donde yo he tenido la oportunidad y la libertad de crear. Entonces, alguien me pregunta, ¿por qué has estado tanto tiempo, 25 años en ese espacio? Bueno, porque he tenido libertad de proponer actividades y se me ha respetado esa parte y esa parte ha sido fundamental para mí. A lo largo de estos 25 años, a través de las diversas actividades, sabemos que siempre dejamos una pequeña huella en muchísimos de ellos y en muchísimos otros a lo mejor pasamos desapercibidos. Lo importante es que los visitantes reflexionen para sí mismos en el ejercicio de ser mexicanos, ¿no? Porque no nada más se queda en la vivencia, sino que también forma parte de la cultura y forma parte de todo el desarrollo de nuestro país, no solamente los aspectos políticos o los aspectos sociales o los aspectos económicos, sino también en la vida cotidiana. Y esa vida cotidiana nos va a impactar y nos va a permitir desarrollarnos de una manera diferente. Llegó un diputado con su esposa, cruzó el museo y de repente se detuvo en los talleres y se mete y le dice a su esposa, él fue. Y yo así, ¿yo qué hice? Él fue el que me dio el taller, por eso soy diputado ahora. Es decir, fue un joven que tomó el taller, qué tanto le impactamos, que de repente él era diputado federal y tuvo la amabilidad de traer grupos durante toda su gestión. Entonces eso es así como sorprendente, que alguien al que le dijimos pueden ser diputados a futuro, si ustedes se lo proponen, lo logró y vino. Es decir, algo importante en mi vida porque me ha permitido desarrollarme de manera personal y de manera profesional en mi vida. Y esto mismo no solamente lo aplico dentro de mi área de trabajo, también lo aplico en todos los espacios donde me encuentro, donde comparto, donde convivo con los amigos, con la familia, con los desconocidos. Para mí fue tan significativo el poder trabajar y descubrir la importancia del Congreso de la Unión en nuestra historia, que he dedicado mi vida profesional a ese tema. Es así de importante a mi fuero interno, me marcó, me define lo que soy ahora. Para mí será siempre una visita muy agradable porque lo veo esto como lo que hace el Congreso, el resultado de un esfuerzo colectivo y no de una sola persona y no de un solo grupo y no solo de una visión política del país o del mundo, sino de la multiplicidad de visiones que hay sobre lo que sucede en nuestro entorno. Para mí fue un reto pensar en un museo legislativo y aportar el conocimiento histórico preciso, adecuado, para que la gente se sienta atraída para aprender no solamente los asuntos legislativos, sino la cuestión histórica. Entonces, pues yo solamente puedo hablar de una gran satisfacción y de un reto como mujer y como investigadora también. Creo que el resultado fue positivo. Finalmente, creo que coincidimos en el propósito del museo. Y sin duda, repito, no hay historia imparcial y no hay historia inocente. Pues un orgullo haber estado ahí. Para mí fue una época preciosa, no la cambiaría por nada, de mucho orgullo y de mucho agradecimiento a la institución. El Museo Legislativo es un museo inédito, es un museo divertido, es un museo novedoso, un museo tecnológico. Es una institución que si yo no fuera un conocedor de toda la parte legislativa, parlamentaria, congresional, diría que qué maravilloso que haya instituciones como estas que me den una ventana para poder conocer todo un mundo que generalmente es desconocido para la mayoría. Yeah.